Hola, bienvenidos a un nuevo video de Aprendamos Matemáticas, en donde te enseñaré cómo resolver ecuaciones lineales con una incógnita cuando tienen términos fraccionarios. Dato importante: recordemos la propiedad 3 de las igualdades, la cual nos dice que si en una igualdad se multiplican ambos miembros de la ecuación por una misma cantidad, la igualdad se mantiene. Es decir, si A es igual a B, entonces A por C es igual a B por C. Concepto. Pasos para resolver una ecuación de este tipo. 1. Se multiplican ambos miembros de la ecuación por el mínimo común múltiplo de los denominadores de las fracciones. 2. Se efectúan las multiplicaciones y se reducen términos semejantes. 3. Se realiza la transposición de términos para luego despejar la incógnita. Ejemplos. Resuelve la ecuación: un medio de x menos 3 es igual a un cuarto de x. Los denominadores de las fracciones son 2 y 4, y el mínimo común múltiplo de ellos es 4, por lo que para convertir los números fraccionarios a enteros, ambos miembros de la ecuación serán multiplicados por 4, quedando la ecuación 4 por un medio de x menos 3 es igual a un cuarto de x por 4. Para que no haya alguna confusión, en todos los ejemplos de este video, primero resolveremos un miembro y luego el otro miembro de la ecuación. En el miembro izquierdo de esta ecuación, para realizar la operación de la multiplicación, aplicaremos la propiedad distributiva de la multiplicación. A por B menos C es igual a AB menos AC. Entonces, al aplicarla, nos queda la siguiente expresión: 4 por un medio de x menos 4 por 3. 4 por un medio de x se puede simplificar, convirtiéndose en 2 por x, que da como resultado 2x. Y 4 por 3 es igual a 12, quedando el miembro izquierdo 2x menos 12. En el miembro derecho de esta ecuación, 4 por un cuarto de x se pueden simplificar, convirtiéndose en x por 1, y el resultado de dicha operación es simplemente x, por lo que el miembro derecho queda x. Por tanto, la ecuación queda de la siguiente manera: 2x menos 12 es igual a x. Ahora realizaremos la transposición de términos para continuar con el despeje de x. Menos 12, al transponerlo al miembro derecho, se convertirá en más 12. Y x, al transponerlo al miembro izquierdo, se convertirá en menos x. Al realizar lo anterior, la ecuación queda así: 2x menos x es igual a 12. Reducimos términos semejantes. 2x menos x es igual a x, por lo tanto el valor de x es igual a 12. Si te está gustando este video, suscríbete al canal y activa las notificaciones para que sigas viendo más videos como este. Continuemos. Resuelve la ecuación: 3 quintos de x menos 1 es igual a 3 cuartos. El mínimo común múltiplo de los denominadores, es decir, de 5 y 4, es 20, por lo que multiplicaremos el miembro izquierdo y el miembro derecho de la ecuación por 20, quedando la ecuación de la siguiente manera: 20 por 3 quintos de x menos 1 es igual a 3 cuartos por 20. Resolvamos primero el miembro izquierdo de dicha ecuación. Aplicamos la propiedad distributiva de la multiplicación, y al hacerlo, la expresión queda de la siguiente manera: 20 por 3 quintos de x menos 20 por 1. 20 por 3 quintos de x se puede simplificar, convirtiéndose en 4 por 3x, que da como resultado 12x, mientras que al multiplicar menos 20 por 1, nos da menos 20, quedando el miembro izquierdo como 12x menos 20. En el miembro derecho de esta ecuación, 3 cuartos por 20 se puede simplificar, convirtiéndose en 5 por 3. Y esto es igual a 15, por lo que el miembro derecho quedaría como 15. Al hacer todo lo anterior, la ecuación queda entera: 12x menos 20 es igual a 15. Para continuar, transponemos menos 20 al miembro derecho, convirtiéndose en más 20. 15 más 20 es 35. Ahora, para terminar, dividiremos el miembro derecho entre el coeficiente de x.
x será igual a dividir 35 entre 12, y como el resultado no es exacto, la división la representaremos con una fracción. Por lo tanto, el valor de x es igual a 35 doceavos. Resuelve la ecuación menos 1/3 de x más 2 es igual a 3/5. El mínimo común múltiplo de 3 y 5 es 15. Multiplicaremos 15 por ambos miembros, quedando la ecuación así. 15 por menos 1/3 de x más 2 es igual a 15 por 3/5. En el miembro izquierdo realizamos la operación aplicando la propiedad distributiva de la multiplicación. Al aplicarla queda la siguiente expresión: 15 por menos 1/3 de x más 15 por 2. 15 por menos 1/3 de x se pueden simplificar, convirtiéndose en 5 por menos x. Y esto es igual a menos 5x. Mientras que 15 por 2 es igual a 30, quedando el miembro izquierdo menos 5x más 30. En el miembro derecho, la multiplicación 15 por 3/5 es simplificable, convirtiéndose en 3 por 3. Y eso es igual a 9. La ecuación se convierte en menos 5x más 30 es igual a 9. Transponemos más 30 al miembro derecho, convirtiéndose en menos 30. 9 menos 30 es igual a menos 21. Para terminar, dividiremos menos 21 entre menos 5. Al aplicar la ley de signos, vemos que el resultado será positivo. Y como el resultado de la división no es exacta, la representaremos mediante una fracción, es decir, que el valor para x es 21/5. Práctica. Resuelve la ecuación menos 4/5 menos x es igual a x más 1/5. Primero, multiplicaremos ambos miembros por 5, ya que es el mínimo común múltiplo de los denominadores. El miembro izquierdo queda menos 4 menos 5x, al aplicar la propiedad distributiva y realizar las multiplicaciones. Y en el miembro derecho, al realizar lo mismo, queda 5x más 1. Luego de realizar la transposición de términos y reducir términos semejantes en ambos miembros, la ecuación queda así: menos 10x es igual a 5. X será igual a dividir 5 entre menos 10. Y como el resultado de esta división no es exacta, la representaremos mediante una fracción, la cual se puede simplificar, y aplicando la ley de los signos, el valor de x es igual a menos 1/2. Espero te haya gustado y servido este video. Si fue así, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte a este canal. Te invito a que sigas las demás redes sociales de este canal. Saludos para Alexis OMG, que nos ha pedido un saludo en este video.